como estruendo de muchas aguas, el grito de victoria. Alaba el nombre del Señor. Vamos. Y en un momento voy a leer es un power, ¿no? Sí. En el libro de Apocalipsis voy a leer un pasaje que nos va a servir de inspiración para continuar con este fuego de alabanza, pero quiero darles el contexto. ¿Por qué? Como estruendo de muchas aguas, el grito de victoria. Se está hablando mucho en estos días de la Tercera Guerra Mundial, si es o no es. Bueno, algunos presidentes importantes lo han estado mencionando, y de que hay que detenerla porque ya viene, etcétera. Y esto ha causado cierto pánico mundial. Y la gente me pregunta: ¿es esta la Tercera Guerra Mundial? ¿El mundo va a terminar? ¿Es esto ya el fin? Porque hay un ambiente muy cargado en el mundo y se espera que pues el nuevo presidente de Estados Unidos pueda detenerla, porque ya parece que arrancó. Entonces hay una expectativa sobre el final de los tiempos, a veces un poco extrema en algunos creyentes, porque noté que había muchos videos diciendo que la venida de Cristo iba a ser el pasado septiembre, y muchos hermanos se alistaron como mochila y todo, que ya se iban, y aquí estamos todavía porque le ponen atención a todo eso. Bueno, creo que no nos fuimos, no ha venido. Bueno, entonces sí hay un ambiente apocalíptico, lo hay, está en el ambiente, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Se habla de eso todo el tiempo, y hay tantas señales y situaciones que están poniendo al mundo tan tenso, y la pregunta es: ¿qué es lo que va a pasar? Y una de las cosas que están sucediendo es que hay una enorme carrera por el control del mundo y el control de las personas. ¿Y de dónde viene eso? El libro de Apocalipsis es importante para entenderlo, que fue escrito en un contexto político y social muy complejo para la iglesia. Primero, el Imperio Romano. El Imperio Romano es organizado por Augusto César desde el año 27 antes de Cristo. Él comenzó a organizar el imperio tal y como se conoció en la historia. Se puede decir que fue el primer organizador formal del Imperio Romano. Antes que Cristo naciera, 27 años antes, él comenzó a armarlo. Cuando Jesús iba a nacer, Augusto ordenó que todos los ciudadanos del imperio se inscribieran. Iba a ser un censo, y que todos se reportaran en lugar de su nacimiento y familia y demás por todo el Mediterráneo. Y llegó la orden a Israel de que todos tienen que empadronarse para conocer cuántos hombres, etcétera, etcétera. Si había guerra, él tenía que tener el control del imperio que estaba organizando. Estaba naciendo el Imperio Romano cuando esta joven María le dice a su prometido: estoy embarazada. José entró en un ataque de pánico y estaban empacando para salir corriendo. El ángel lo detiene y le dice: José, esto no es así, hay un plan de Dios en esto. Y resulta que tiene que irse a empadronar, a salir de Nazaret a empadronarse a Belén. Y resulta que el niño nace estando ahí, casualmente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Augusto César ordenó que se hiciera todo ese empadronamiento? Y casualmente María va embarazada para allá a empadronarse en Belén, porque son descendientes del rey David y tienen que empadronarse en Belén, la ciudad de David. Nace el niño ahí. ¿Y por qué nació ahí? Porque estaban los profetas que Belén sería el lugar donde nacería el descendiente de David, que sería el rey. Así que se cumplió todo eso, de forma que el Imperio Romano, todo estaba en el proyecto de Dios que se hiciera. Ahora, el imperio dominaba con vara de hierro, y la iglesia interactuó con el imperio de muchas maneras. Pero al final, Nerón, por ejemplo, bajo el gobierno del emperador Nerón, matan al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Luego vino otro, destruyó el templo. Tito
destruyó el templo, otro encarceló a Juan, ya al final del siglo I, 90 después de Cristo, ya era ya anciano Juan, y Juan lo llevan prisionero a una cárcel de los disidentes, una cárcel política, y lo dejan allí para que muera allí. Juan está muy triste porque la iglesia está pasando muchas pruebas. La primera, la infiltración de doctrinas extrañas. Se había metido mucha idea griega, filosofía, judaísmo, y la iglesia estaba muy dañada. Había desánimo en los hermanos. Luego venía la persecución. ¿Por qué? Porque el emperador de turno se le metió que él era Dios y exigía adoración al César. Todo el mundo tenía que quemar incienso y proclamar a César Señor, y le daban un certificado de que ya era ciudadano obediente. Cada uno tenía que ofrecer incienso y declarar: César es Señor. Pero cuando llegaban a los cristianos y llegaba la policía del tiempo y le decían: queme este incienso y proclame que César es su Señor, y ellos decían: no, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Él es el Kyrios. Entonces la iglesia se negó a rendirle culto al emperador Domiciano. Los creyentes sufrieron una persecución terrible y entraron además de las doctrinas, la iglesia infiltrada por ideas de filósofos griegos, entraron un poco en desánimo porque la persecución era terrible y había sufrimiento y desaliento. Entonces Dios va a enviarnos el libro de Apocalipsis, no para asustarnos, sino para darnos aliento. Y la iglesia necesitaba ese libro urgentemente. Entonces, desde que Juan está orando en el día del Señor, estaba en el Espíritu, en la isla, en la cárcel, y oyó una voz detrás de él que dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Juan está orando por las iglesias un poco desvalido. Oh, Dios, mira esto, qué mal que está la situación, persecución, doctrinas. Él estaba afligido y oyó esa voz que le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Juan entonces dice: me volví para ver de dónde venía esa voz, y cuando lo vi, majestuoso, grandioso, sus ojos refulgentes, todo él refulgía, era poderoso, era el Señor glorificado que estaba allá. Alabe el nombre del Señor, diciéndole: Juan, yo estoy en control, estoy grandioso, poderoso, en majestad. Escribe a las iglesias y diles que yo gobierno todas las cosas, para que no se desalienten. Así que comienza, y mientras Juan está viendo eso, sucede algo. Que como el tema fundamental era adoración al César, falsa adoración, él ve que en el cielo descubren que solo hay uno digno de ser adorado: el Cordero inmolado. Es el único digno de ser adorado. Él se le menciona una y otra vez que él es el digno de ser adorado. Así que comienza a ver Apocalipsis la enorme batalla que hay por el gobierno del mundo y de cómo las fuerzas infernales comienzan a organizarse para controlarlo todo. Es decir, el Imperio Romano, amados, duró en la primera etapa 500 años. Luego se dividió en dos y pasó a ser el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. De Oriente y de Occidente. El del Oriente duró 1500 años, el Occidente 500 años. O sea, entre los dos sumaban miles de años. Y luego el imperio se pasó a Alemania, y ahí comenzó otra vez el imperio sacro alemán, y de ahí nació el primer Reich, que llaman ellos, el primer Reich, el imperio alemán. Luego vino en el siglo XIX el segundo Reich, otro imperio alemán, y luego 1933, fecha clave, donde los nazis proclaman el tercer Reich. Es decir, el imperio vuelve otra vez a apoderarse del mundo. Es una extensión del Imperio Romano. El tercer reino nazi iba a gobernar el mundo por 1000 años, desde el Imperio Romano, seguido en línea continua,
siguiendo gobernando el mundo. Y ahora de ese imperio nazi se alimentan todas las doctrinas que gobiernan el mundo hoy en día hasta la fecha. O sea, que desde Augusto César hasta la fecha, un pensamiento, unas ideas, todo gobierna el mundo. Entonces el libro Apocalipsis nos dice esto: si quieres entenderlo, debes entender el imperio romano, porque se dio en el contexto del imperio romano, que quiere controlarlo todo, dominarlo todo, cada ser humano, saber quién es, dónde vive. Así como hizo Augusto César, quiere saber dónde está, dónde vive, quién es, tiene que empadronarse. Hoy estamos todos empadronados ya. Saben dónde estamos, cómo nos movemos. Ya es el mismo imperio, moviéndose por todo lado. Y va a exigir culto y adoración, tarde o temprano. ¿Y qué va a pasar con usted? Dice la Biblia que algunos doblarán su rodilla delante de la bestia y lo adorarán. Otros no, se van a negar, porque saben que solamente hay uno digno de ser exaltado y de ser adorado. Sí, los hermanos de la primera iglesia antigua sufrieron mucha persecución y pruebas y batallas y desánimo. El libro de Apocalipsis viene y nos presenta toda esa lucha, está allí, no lo voy a mencionar ahora. Es enorme la batalla y viene juicios de Dios y falsidad y la bestia engañando a la gente. Todo lo que está anunciando es copia del imperio romano, todo copiado. Se va a repetir en este tiempo. Y como el imperio quería tener el control de cada persona en aquel tiempo, oigan, no tenían la tecnología que tenemos hoy. Así vienen ahora para saber quién es creyente, quién no es creyente, todo. ¿Usted estuvo en el culto de fuego de adoración? No, yo no estuve. Claro que está su foto. Pero nosotros no vamos a negar nuestra fe, ni vamos a adorar la rodilla delante de Baal. Vamos a proclamar que Cristo es Señor. Ahora, el Apocalipsis 19 nos da el canto de victoria. Al final la iglesia será triunfante. Sí, verá prueba, pero será triunfante y daremos un grito de victoria, como estruendo de muchas aguas. Juntos todos proclamaremos que Cristo ha vencido. Y el sistema del mundo que nos va a oprimir y nos va a perseguir y nos está estrujando y nos está tentando y nos está luchando y que está por los jóvenes y que está por los niños y que quiere llevárselo todo, se llama la Gran Babilonia. Quiere llevárselo todo, quiere llevarse a los niños, quiere llevarse todo y hay un plan, hay agenda tras agenda tras agenda para robarse a la juventud, para robarse a todo, para entregarse al anticristo. Esto es una enorme batalla. Por eso hay que defender a los niños y los jóvenes, porque la presión sobre ellos es enorme. Ahora, aquí leo: después de esto viene una gran voz, ya al final del Apocalipsis, una multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Alabe al Señor. Ese es nuestro grito de victoria. Luego dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos. Todo este sistema perverso y maldito caerá totalmente destruido en el nombre de Jesús, y nosotros diremos: aleluya, que caiga todo ese sistema malvado. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, al que está sentado en su trono, y decían: amén, aleluya. Ve, por eso es que los creyentes pasan diciendo eso todo el tiempo: amén, aleluya. Lo copiaron de ahí. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Alaben al Señor todos sus siervos. Y los que le teméis, así pequeños, ¿lo vieron aquí? Como los grandes. Alaban el nombre del Señor todos. Y oí una voz, y aquí viene lo bueno, de una gran multitud. Oiga, que aquí hay una multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina. ¡Triunfamos! Antes de seguir, quiero que ustedes me ayuden con esto. Antes de seguir, ayúdenme con esto. Mire, ustedes van a decir esta parte que dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Todos ustedes lo van a decir a gran voz cuando yo lea la primera parte del versículo, porque está la gran multitud. Aquí está lleno, que hay una multitud de centenares, representantes de lo que vendrá. Un adelanto celestial es esto, una práctica celestial. Espero que estemos en esa multitud todos nosotros. ¿Están listos? Yo oigo la primera parte. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ahora vamos a ver cómo lo hacen las mujeres primero, luego los hombres y luego todos. Vamos a escucharlo aquí. ¿Están listos? Voy de nuevo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: eso sonó radiante. Pero hay hombres aquí. Hay fuego, sí, claro que sí. Varones, voy yo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: ¿oyeron eso? ¡Wow! Una vez más. Vamos a hacerlo de pie, todos juntos. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La adoración es una declaración de guerra, porque estamos tomando ya partido claro a quién adoramos. Y adoramos el nombre del Señor, porque su nombre es santo.